Vamos a hablar de cosas importantes. ¿Qué variables físicas afectan el volumen de un gas? La temperatura y la presión. Súper claro. Entonces, como la tienen súper clara, entonces me van a responder correctamente el siguiente ejemplo. Mano, los voy a despachar temprano ustedes estos jóvenes para la siguiente clase. ¿Qué comen? ¿Kellogg's? No sé. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Este es el mar Pacífico. ¿Cuál es nuestro puerto en el mar Pacífico? ¿Nuestro qué? ¿Nuestro puerto? ¿Cómo se llama la ciudad? ¿Y qué ciudad estamos? Más o menos a qué altura estamos. Aproximadamente, no me va a decir, ay, no es que yo vivo en Dapa, Patán, no, yo vivo, no sé, como departamento que tenemos por ahí, Canel, por allá también, esos planes por allá, como depresión. Siguiente ejemplo, un amigo de todos ustedes, no sé, dijo, yo voy a inflar un globo de fiesta con un volumen, no tiene fugas, nada, perfecto. Tiene un volumen X. El volumen en Buenaventura cogió su vehículo y llegó acá por tierra. La pregunta es, ¿cuál es el volumen del globo con respecto al de Buenaventura? Mayor. Igual, mayor o menor. Piénselo un poquito, porque siempre nos va a preguntar ¿y por qué? Se expande, ¿no? Piensen en voz no alta. Entonces esto lo vamos a hacer democráticamente. ¿Quiénes votan porque el volumen se mantuvo igual dentro del globo? Muy bien. Queda 66% de probabilidad que tienen la respuesta correcta. ¿Quiénes piensan que el volumen es menor que el de Buenaventura? No, excelente. Todos están en lo cierto. El volumen es mayor. La pregunta es ¿por qué? Por la presión que hace la atmósfera sobre el área del globo. Ok. Creo yo. ¿Cuál es la definición de presión atmosférica sencilla? Es la columna de aire, es la columna de moléculas que hay sobre un cuerpo, pues ellos lo miden por ejemplo, sobre el nivel del mar hasta un pico. Y esa columna te da una atmósfera. No, pues La atmósfera. la No, está atmósfera, bien. hay varias Es la capas. presión que ejerce esa columna de aire, porque es aire, sobre una unidad de área y que tiene que ver directamente con la altura que tiene desde el punto hasta la atmósfera. Entonces aquí tengo la columna más alta, casi que posible. Hay unas columnas más altas que se llaman las depresiones, ¿no? Pero pues no nos pongamos así tan complicados. La columna aquí es más bajita. Entonces la presión externa que experimenta el globo es menor y los gases se pueden expandir, o sea que se expandirían. ¿Por qué es importante esa ventilación mecánica? Porque los ventiladores mecánicos requieren o que tú les ajustes la altura, entres a su modo de servicio, a su modo de configuración y le diga, vamos a trabajar, ellos más o menos cambian cada 100 metros, a 1000 metros, 900 metros, ¿listo? O hay otros equipos que tienen sensores de presión de estado sólido que van a medir la presión atmosférica y te van a pedir que cuando los instales lo compares contra un patrón. ¿Qué es un patrón? Un instrumento calibrado, ¿no? Un instrumento calibrado que tiene trazabilidad, etc. Entonces contra un patrón, metrología. ¿Listo? Entonces contra un patrón tú comparas, si hace falta ajustas, sin problema. Bien. Es muy importante ese tema que lo entiendan. Vamos a ver el mismo ejemplo en Buenaventura. Mismo personaje.
Temperatura exterior de Buenaventura. Supongamos. Digamos que un día 2 templados. Resulta que el señor hizo un globo a 30 grados centígrados y fue hasta su casa y lo introdujo en la nevera, en la parte de abajo que es el refrigerador. ¿Listo? Metió el globo. Cuando alcance una temperatura, que es la de aquí adentro, que es aproximadamente 6 grados, digamos que configura así, el volumen del globo es igual, mayor o menor que a 30 grados centígrados. ¿Alguien quiere que, explique un poco más por qué? Los gases con la temperatura, si disminuye, ellos se contraen. ¿Listo? No pasa muchas veces que a temperatura ambiente tomamos la botella de agua que viene en el plástico delgadito, no les pareció porque ya está el clima a la misma temperatura ambiente, cierran y el gas que queda ahí atrapado, cuando lo meten a la nevera, arruga la botella. ¿Y es por qué? Porque pues, ese gas generó vacío, menor presión atmosférica y por eso se ve arrugada la botella, no por nada más. Cuando ustedes abran, suena ¿listo? Sí, no, agua, no Coca-Cola, agua. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué es importante? ¿A qué temperatura creen ustedes que entran el aire medicinal y el oxígeno medicinal al ventilador mecánico? Temperatura ambiente. De acuerdo, súper de acuerdo. ¿A qué temperatura exhala el paciente el gas? Ajá. ¿Cuál es la temperatura ambiente de una UCI? 23. Más bajita que lo normal para evitar pues, la proliferación de bacterias, ¿listo? Que no haya colonización ni nada de eso, listo. Siempre hay unos grados importantes ahí de diferencia. Los ventiladores mecánicos tienen en cuenta eso para generar pues una medición basada en unos parámetros de BBS, ATB y SMT. Los que vayan a trabajar en metrología, que ellos casi no son mis amigos, no, porque las empresas de metrología lo mandan a usted, vaya, serio entrenamiento, ustedes van a probar equipos, a veces que no saben ni dónde se prenden y se atreven a emitir un juicio de que está bueno o malo con mucho desconocimiento. En los volúmenes es importante saber si su ventilador mecánico está mostrando los volúmenes en este modo y vienen las siglas en inglés que saben qué es. La D saben de qué es, body, la T es de temperatura, la P de presión y la S estándar. ¿Listo? Temperatura corporal, presión estándar. ATP, atmósfera. ¿Listo? Temperatura, presión. Este es estándar de temperatura y presión, que son pues unos estándares de laboratorio, que esos están ya definidos cómo se manejan. Y lo interesante es que cambiar en este tipo de compensaciones genera una diferencia mayor al 10%, que es más o menos la tolerancia que tiene la medición de volumen en los equipos. Normalmente el 10%. De que yo pongo 500 mililitros de volumen corriente, yo puedo esperar tener una lectura entre 450 a 550 sin hablar de metrología, porque si es con metrología, entonces depende de una cantidad de cálculos y al tener en cuenta el error del instrumento, de cómo se tomó la medición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es bien importante ese tema de cómo está realizando la corrección. Sí, muy importante. ¿Quién me puede decir cuál es la función de la vía aérea alta con respecto al gas que está entrando al cuerpo? ¿La vía aérea qué? Alta. Digamos que la nariz es como su principal representante. ¿Cuál es la función? Son 3, listo. Vamos, ya me dijiste calentar, gracias, no participes más. ¿Alguien más que me ayude? Filtrar. ¿Ah? Filtrar, gracias, no participe más. Voy a dejar este edicto arriba. Que no saben el no. ¿Entienden? Muchas gracias. Esas 3 funciones. Humidificar. ¿Fue otro? Sí, fue el ventríloco. No, aire. O sea, vamos a filtrar el aire, porque es aire lo que entra.
vamos a humidificar y vamos a calentar. ¿Listo? Porque cuando respiramos por la boca vemos que no nos cae bien, decimos que nos da vasos, es porque el aire está entrando muy frío, no lo estamos filtrando y no lo estamos humidificando, porque la boca como tal no está diseñada para humidificar. ¿De acuerdo? Por eso dicen, inspire por la nariz, exhale por la boca, porque para exhalar puede salir por la boca por donde tiene que salir. Cuando tú estás en ventilación mecánica invasiva, tú te bypasseas la vía aérea alta. Entonces es necesario tener un dispositivo que reemplace esa función de la vía aérea alta. En el pasado se utilizaron unos equipos que se llaman humidificadores activos o les dicen también cascada. No puedo el chiste de ayer porque me fue muy mal, entonces de una vez tengo la información. Es que aquí en Colombia todo lo que tenga agua y luz le decimos cascada, ¿listo? Entonces aquí como le echaban agua, aquí les decían cascada y ustedes en el medio siempre van a encontrar que el humidificador activo le van a decir cascada. Pero ese no es el nombre técnico y si algo nos tiene que hacer la diferencia es que vamos a llamar las cosas como se deben llamar, ¿de acuerdo? Entonces, a lo que le dicen cascada es un humidificador activo. Resulta que se demostró que era más lo malo que lo bueno de tener humidificadores activos. ¿Por qué? Porque no cambiaban frecuentemente el agua y un dispositivo que tenga agua y esté caliente, ¿de qué sirve? Cultivo de bacterias. Entonces, en vez de generar un beneficio, estábamos a las personas colonizándolas con bacterias del exterior dentro de su cuerpo y eso era malo. Entonces dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Utilizar humidificadores no es lo mejor. Entonces, compañías investigaron y sacaron un dispositivo que se llama HME. De sus siglas en inglés, ¿qué significan? No es bilingüe, pero toca aprender. Sistema intercambiador de calor. ¿Listo? En Colombia les decimos narices de camello. Todo aquí le tenemos nombre, ¿no? Entonces los HME o narices de camello se utilizan de una manera muy inteligente. ¿Para qué? Son sistemas que pueden atrapar la humedad y que no es tan difícil atrapar la humedad, que aumentan su temperatura con el volumen exhalado por el paciente y que adicionalmente le pongo una etapa de filtración pequeña, así muy delgadita, que puede ser filtración tipo electrostática, y tengo un dispositivo que me va a ayudar a reemplazar la nariz. Sirve para niños y para adultos. La FDA lo tiene aprobado para niños y adultos. Para pacientes pequeños como los neonatos no está autorizado. ¿Por qué? Porque desplazan volúmenes muy pequeñitos y no son capaces de activar el dispositivo, porque el dispositivo funciona de manera pasiva, porque quien está suministrando todo es el mismo paciente, es con la humedad de la exhalación, la temperatura del gas exhalado y con una etapa de filtración que tiene el dispositivo. Muy interesante, porque las infecciones asociadas a la ventilación, con la introducción de los dispositivos y cambiándolos oportunamente, funcionan muy bien. En los pacientes neonatales, aún hoy, debemos utilizar, ¿cuál dispositivo? Humidificador activo. O ustedes van a ver todo el tiempo a la gente diciendo cascada. Necesito ventilador con cascada. Entonces es un ventilador con humidificación. Hay un tema muy delicado con el manejo de los equipos cuando tú estás en una UCI. Y es el tema de la bioseguridad. ¿Cierto? Tenemos dispositivos que van a entrar en contacto con el paciente que esté ahí puesto. Y el ventilador es uno que lo invade como tal. O sea que si una bacteria coloniza mi ventilador, cualquier paciente que se conecte al ventilador podría, ¿cierto?, contaminarse. Si algo es claro, si ustedes han visto películas como Soy Leyenda, Contaminados, bueno, todo, finalmente una pandemia respiratoria va a acabar con la humanidad. Y es una pandemia respiratoria. Y eso no es una exageración. Hace algún tiempo, si no lo escribo bien, nosotros conocemos esta sí, ¿cierto? Esta sí la han visto. H1N1, y cuando se sospecha algo, pues entramos en pánico, y aquí en Colombia de vez en cuando aparece un H1N1, pero tenemos súper claro cómo manejarlo. Pero SARS es
una gripe, pero mucho más agresiva. En Canadá cobró la vida de muchos cuidadores. Que se muera el paciente puede pasar, pero que se muera el cuidador, eso es muy grave, ya, porque es demasiado contagiosa. ¿Qué hacen normalmente las UCIs para protegerse de no contaminarse con aerosoles? Utilizan una protección como unas mascarillas, ¿cierto? Y esas mascarillas se manejan con una normatividad que creo que es el que tiene ANIO. Ellos tienen un tipo, o sea, catalogados los niveles de filtración, una buena es la N95 y la ideal es la N100. Cuando tú vas a una unidad de cuidado intensivo y te entregan un sistema verde 3M que diga N95, te pasaron el mejor disponible para ese tipo de dispositivo. Eso significa que es el 95% confiable para que no haya pasado ningún patógeno en aerosol. Preservativos para impedir la fertilidad con un nivel mucho más alto de efectividad, y hay más de uno por aquí que le dicen caucho roto. ¿Listo? Entonces, imagínense qué riesgo es tener un N95. O sea, la gente se arriesga con una máscara, ellos le llaman máscaras de alta eficiencia, cuando entran a ver un paciente tuberculoso, que se puede contagiar, un paciente con H1N1, un paciente con alguna bacteria que se pueda contagiar por medio de aerosol, o sea, secreciones montaditas en una gotica de agua, eso es aerosol. Cuando usted estornuda, ¿viste? Eso para estornudar. Todos los lejos que llega un estornudo que uno se hace así y siente que resbala. Pero todos estornudamos. O sea, lo siento, pero todos estornudamos. Poquito, mucho, pero todos estornudamos. Entonces, una N95 es bueno, pero no es el ideal. En ventilación mecánica, si ustedes van a la literatura, los fabricantes todos recomendamos filtración tanto inspiratoria como expiratoria. ¿Por qué? Porque en la rama inspiratoria de cualquier ventilador sale el flujo principal del equipo, y si hubiera colonizado algo ahí, mi filtro va a impedir que atraviese ese patógeno, ese filtro. Se van a hablar de los filtros EPA y todo eso, sí, tiene una pequeña idea, filtros mecánicos, ¿no? Les va a tocar estudiar, y eso hace la diferencia entre un biomédico y un biomédico que sepa de filtración, porque es muy utilizado en el tema del entorno hospitalario, entender de filtración. La N100 es una norma superior, y todo lo va reflejando en los costos de cumplir esto. N100 habla que es el 99.997 de seguridad con respecto a contaminación. La compañía con la que yo trabajo, tenemos una fábrica en México donde fabricamos dispositivos, y no solo los consumimos para nuestras marcas de ventiladores, sino que en general tratamos de vendérselas a todos los ventiladores, porque la tenemos muy clara y nos ha ido muy bien con la venta de filtros. ¿Por qué? Porque hay unos filtros baratos que yo creo que ustedes los han mandado a hacer, por ejemplo, los jóvenes haciendo un espirómetro. Siempre hay que tener en cuenta el tema de la bioseguridad, ¿no? Que un equipo biomédico no me vaya a ser un vector de contaminación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hace uno para garantizar eso? Y compran unos filtricos electrostáticos como 6.000, 7.000 pesos. Eso, si usted lo pone a una persona enferma, no le va a garantizar que la siguiente persona sana que usted le ponga el dispositivo médico no se enferme. Y vemos aquí en Colombia mucho el uso de dispositivos de filtración de baja capacidad porque son baratos. O sea, la norma dice colocar filtración, pero de verdad la gracia de la filtración es poner una filtración que sea efectiva. Entonces, utilizar los filtros es como entrar con un tapaboca, que el tapaboca es como para contener estornudos, a la habitación de un tuberculoso. No entraría. Usted le da tuberculosis ahora y listo, bien, defensa alta y todo, pero usted es tuberculoso que un día en depresión se le bajan las defensas y se murió tuberculoso. Un conocido biomédico que es un tuberculoso en serio, se contaminó por no tener cuidado. Así que cuando les digan que usen guante y todo eso, porque lo deben utilizar tu presentación. ¿Qué hacemos? Sí. ¿Qué hacen el break cuando ya me tenga que ir o qué? ¿Más bien? ¿Qué? ¿Hacen el break cuando me tenga que ir? Claro. Yo tengo una cita médica, muchachos, con mi esposa en Valladolid, y ya está allá, pero me toca llegar. Yo les pido disculpas por no estar hasta las 5 con ustedes. Me encantaría. Pero ustedes ya están hasta las 5. ¿Tú me ayudas con la luz?
Gracias. Bueno, vamos a utilizar la presentación del profe para hacer un repaso. Imagínense todo lo que hemos visto. Los ventiladores proporcionan asistencia a los pacientes que no pueden respirar por sí mismos o que necesitan ayuda para mantener un nivel suficiente en ventilación. El dispositivo que yo les hablaba hace un rato, humidificador activo, esta es una foto antigua, porque ya en adultos y pacientes pediátricos este dispositivo fue reemplazado por algo muy parecido a un filtro, pero que tiene la capacidad de atrapar humedad y temperatura. ¿Cómo se llama ese dispositivo? HME, pero para que lo entienda una persona que no maneje bien la nomenclatura es nariz de camello. Ese sí toca que lo conozcan. Gracias. La necesidad de utilizar muchas, normalmente alguna patología respiratoria, hay unas que son agudas, que es porque usted tuvo un politraumatismo, un accidente, o porque después de una cirugía no pudo respirar por sí solo porque le tenían que hacer terapia intensiva, por eso llaman también las UCIs unidades de terapia intensiva, o hay personas crónicas que necesitan utilizar por alguna lesión un ventilador de por vida y seguir su vida de por vida como la maldición de los Superman. Este ventilador es muy simpático, es un ventilador mucho más de casa que de UCI, pero en Colombia por ahí lo verán, pero no es muy usado. Next, gracias. Si uno quiere revisar un poquitico la historia, los primeros ventiladores utilizaron el método fisiológico para ventilar. ¿Cómo ventilamos nosotros? Por presión negativa. Entonces, para esta temporada de los años 1920, hubo a nivel mundial una pandemia de poliomielitis, que principalmente se traduce a perder como la fuerza muscular, y pues como la respiración se da por movimiento de músculos, pues ni siquiera se podría controlar la respiración. Entonces, en esa época inventaron un pulmón, pero pues, como nos decía el profe ayer, ¿qué era lo que había disponible? ¿Qué material era el disponible en esa época? El acero, entonces por eso se llamaba pulmón de acero, que era el equivalente como una cámara hiperbárica, solamente la cabeza del paciente estaba por fuera, y lo que hacían era generar una presión por debajo de la presión atmosférica, de manera que, por diferencias de presiones, entraba el aire dentro de los pulmones del paciente. Aquí en Cali tenemos todavía un pulmón de acero que funciona, está en el Club Noel, y hay una expectativa que van a hacer un museo y lo vamos a poder visitar en algún momento. Una fotografía, entonces todo el cuerpo está adentro excepto el cuello. Algunos les ponen un espejito aquí para que puedan mirar la imagen. Los espejos sirven para otras cosas, ¿no? Hoy en día se utilizan pues puros ventiladores de presión positiva. ¿Listo? ¿Qué vamos a ver aquí? Pues lo que ya vimos en la otra gráfica. Gracias. Los volúmenes, de dónde salían. Los respiradores mecánicos ayudan tanto en la respiración espontánea, se hacen cargo completamente dependiendo pues de las necesidades del paciente como tal. Hay unos ventiladores que se utilizan para pacientes que pueden estar en su casa. Se llaman programas de home care o de cuidado en casa, para pacientes que ya están bien, pero no son capaces de respirar, o sea, de manejar el movimiento del gas por sí solos. Entonces existen unos equipos, les llaman CPAP, porque algunos la única función que hacen es impedir el colapso pulmonar, y hay otros que llaman BPAPs porque les ayudan a hacer 2 niveles de presión para que el paciente simule como la inspiración y la expiración. ¿Listo? Existen ventiladores portátiles. Bueno, esta gráfica la vimos, ¿no? Presión, tiempo, y aquí en simultánea sería graficar flujo, tiempo. Entonces, como verán, ese flujo es una rampa descendente sutil, inspiración y expiración. El comportamiento es completamente diferente. Esto es el equipo y esto es los pulmones vaciándose. Hay 2 tipos de ventilación, la espontánea y mandatoria. En la espontánea los parámetros son determinados por la condición de paciente, como lo vimos, y la mandatoria, todos los parámetros respiratorios determinados por la máquina. ¿Podemos dar un pequeño ahí recorder de qué parámetros se ajustan en el equipo? Volumen, presión, creo que también. Volumen o presión sería como la respuesta más adecuada. Volumen o presión, listo, ese sería uno. ¿Qué más le puedo configurar al equipo? El tiempo de La relación. No, usted ya no participa más porque ya participó. Escucharle a sus compañeros. Frecuencia, gracias, no participa más. ¿Alguna Alejandra?
Alejandra, ¿quién es Alejandra? Que levante la mano. Hay dos. Alejandra 1 y 2. Cualquiera. Flujo. La otra Alejandra, si no tengo flujo, ¿qué otro parámetro puedo modificar que está inmerso en la misma formulita? Que es el volumen, ya lo gastamos. Tiempo inspiratorio. Gracias, Alejandra. ¿Hay más? Iván. Iván. ¿Se acuerdan todos los que escribimos al lado de acá? ¿Quién le quiere ayudar, Iván? A ti. Sebastián. Sí, Sebastián, dale. No, Sebastián. Sí. ¿Tú eres Sebastián? No, sí, ha participado. Hay más o menos, pues. Elisa. ¿Quién es Elisa? ¿Melissa? ¿Quién es Melissa? Melissa, otro parámetro del ventilador. Íbamos muy bien, pero le acabó la gasolina. ¿Ah? Ese es un parámetro que en algunos se puede ajustar, en otros se monitoriza, pero está bien. No, es muy raro. Tenemos el caso de... No, en mi marca tenemos un solo ventilador como de 10 que tú puedes ciclar por periodo. Tranquilo que sí, pero es más normal utilizar la frecuencia respiratoria. Acá la constante de tiempo. La fracción. Eso no es para Mira que la K, no, pero póngale cuidado que el aporte del compañero es bueno. La K es la constante entre el peso ideal corporal y el volumen. Casi todos los ventiladores la tienen fija. Tenemos uno nuestro que es 5.7 mililitros por kilogramo para un paciente adulto o pediátrico. Pero mira, una generación nueva que está recién entrando al mercado le permite a la institución ajustarlo para, por ejemplo, trabajar los nuevos que son más bajitos. Pero no se deja por cada paciente, sino que internamente es lo que hace es cambiar esa K para multiplicar por el peso ideal corporal o por la estatura. Y ya lo vamos a mirar, pero mira que sí es un parámetro, pero no configurable todo el tiempo, no. ¿Otro? La fracción inspirada. La fracción inspirada de oxígeno sí es muy clave, muy clave. ¿Qué más? Mira que sí es un parámetro que algunos ventiladores ya lo puedes ingresar. Si no es la talla, es el peso ideal corporal, está bien. Hay otros, ¿no recuerdan? Había uno que llamaba la presión soporte. Ese también se ajusta. Lo vamos a mirar ahora. Hay otro, por ahí. En español. Que genera la meseta. ¿Cómo se llama? Ajá, ¿cuál? Que cierra ¿Recuerdan la- qué que cierra parámetro las se ajusta válvulas. para ¿Cómo se generar la llama? meseta? Que cierra las válvulas de todo y... Sí, la tienen clara. Pausa inspiratoria también es otro parámetro. Muchas gracias. Y así varios. Tranquilos, apenas están entrando. Pero imaginen todos los parámetros que van a venir a controlar mi ventilador. No me dijeron el PEP, que es súper clave. Es tan clave, muchachos, que para un paciente en un estado crítico hablan los clínicos de parámetros altos y el único parámetro alto es el PEP. Un PEP por encima de 10 es un PEP de un paciente que tiene un pronóstico reservado. ¿Ok? Aquí, ¿qué queremos mostrar? Cómo se ve la gráfica de presión-tiempo de un ciclo controlado completamente, iniciado por el ventilador. Y aquí queremos mostrar un ciclo controlado, pero que es iniciado por el paciente. Esto lo genera un esfuerzo espontáneo. ¿De acuerdo? Y aquí es cómo se vería en un sistema donde solamente mantengo pues, un acompañamiento por un esfuerzo espontáneo, y aquí sería esto como una presión soporte. Ventilación mandatoria controlada, la CMB, pues, el primer modo que vimos de todo, donde manejamos un volumen constante o una presión constante con una frecuencia determinada, que es la frecuencia respiratoria. Este modo ventilatorio es el más usado en la mayoría de los procedimientos quirúrgicos. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en un procedimiento bajo anestesia, es lo que se utiliza normalmente. Entonces, el profe les va a dar máquinas de anestesia ahorita en la siguiente hora. Next. Ventilación controlada por presión. Entonces, en este procedimiento, en este proceso el ventilador me garantiza
la presión y el volumen se monitoriza, o sea, va a mantener ciclo a ciclo una presión constante. Por eso esta forma así como una especie de meseta. ¿Listo? Los cambios se determinan es por tiempo. Hemos utilizado en pacientes pediátricos por utilizar un bajo volumen. ¿Listo? O en los casos de los neonatos, pues cuando no se podía controlar volúmenes pequeñitos, era mejor controlar la presión. SIMB, ventilación mandatoria sincronizada intermitente. Me abre la ventana de sincronización o la ventana de trigger. Si no hay ningún esfuerzo espontáneo, viene un ciclo mandatorio. En volada los españoles hablan así. Aquí, entre ciclo y ciclo, todos los esfuerzos espontáneos se van a responder con algo que llama la presión soporte. Y si en la siguiente ventana de sincronización de esfuerzo espontáneo, me da un ciclo mandatorio, pero sincronizado con el esfuerzo espontáneo del paciente. Respiración espontánea asistida, entonces tenemos sencillamente un nivel base de presión y cuando el paciente va a un esfuerzo espontáneo, el ventilador lo que hace es acompañarlo con una presión fija en cada respiración. La presión positiva al final de la respiración está más que clara. ¿Listo? Suspiro. Bueno, desde el punto de vista de la ventilación mecánica, el suspiro es multiplicar el volumen tidal por 1.5 o 2 veces, dependiendo de la configuración del ventilador como tal, cada número de ciclos. Yo les cuento, hoy en día los ventiladores modernos abortaron el suspiro, pero máquinas de anestesia y ventiladores usados actualmente todavía tienen como un parámetro el suspiro, pero pues de verdad eso es bien exótico que lo usen. Presión positiva continua en la vía aérea, o sea, CPAP, utilizamos pues como una opción para ayudarle a un paciente. Los resúmenes de los modos, que ya pues tuvieron. Parámetro y control de la ventilación, entonces la presión la vimos, en centímetros de agua, el flujo lo vimos, y la tasa pues el intercambio de volumen que hay, o sea la velocidad de intercambio de volumen, cantidad de aire. Hay un parámetro que se monitoriza en los ventiladores, ya lo vamos a ver, que se llama el volumen minuto. ¿Cómo es volumen minuto? ¿Qué es? ¿Es volumen o es flujo? Es un flujo, pero ustedes aquí entre nosotros no se lo digan a nadie porque todo el mundo cree que es volumen. Entonces ustedes tranquilos, ustedes síganle la corriente. ¿Listo? La tierra es plana, ya no vayan a ser herejes. No, porque es muy difícil explicarle a un clínico que el volumen minuto es un flujo y no un volumen. O sea, a ellos no les da eso en la cabeza. Tranquilo. El tiempo, la frecuencia lo miramos, la relación y lo miramos. Modo de ventilación lo vimos, forma de onda. Las formas de onda en un modo controlado por volumen pueden variar. Pueden ser cuadrada, rampa descendente. En unos ventiladores muy antiguos tenían una forma de onda sinusoidal. Es muy raro. La relación IE, volumen corriente. Tenemos ventiladores que van desde, en este momento, 2 mililitros hasta 2.500 litros disponibles en el mercado ya, un poquito costosos. Y tenemos ventiladores que pueden tener flujos hasta 200 litros por minuto, sobre todo para esfuerzos espontáneos. Cuando el paciente está en espontáneo, a veces puede requerir un flujo muy alto y los ventiladores modernos de última generación lo pueden dar. Como para poner en rango los valores, presión de PIVOT-CPAP de 0 a 45, completamente de acuerdo. Límite de presión alta de 10 a 120, como les contaba, pues ver presiones más altas de 120 centímetros de agua es muy complicado. Baja presión de 3 a 99 y tiene mucha lógica. O sea, menos de 3, ¿qué volumen puede estarse intercambiando por debajo de 3 centímetros de agua? Muy bajito. Presión de PIP-CPAP baja de 0 a 45, volumen de 0 a 2.5 litros, volumen minuto exhalado de 0 a 60, frecuencia respiratoria alta, esto sería como un ventilador adultopediátrico, 70 respiraciones por minuto, baja presión de entrada de aire. Muy importante, muchachos, los ventiladores funcionan normalmente con oxígeno y un sistema central, y el aire puede venir también de un sistema central o en otros países diferentes a Colombia podrían venir
a través de un sistema de generación de aire externo como un compresor. Pero ¿qué sucede? La norma que les coloqué ahí, la 04410 del 2009, en Colombia reglamenta que en una institución hospitalaria el aire debe ser un grado medicinal. Para resumirles, nosotros para garantizar que el aire es medicinal tenemos que tener monitoreo del porcentaje de oxígeno, o sea que debe haber un sensor de concentración de oxígeno, un monitoreo de partículas por millón de azufre, o sea que tendríamos que hacer un muestreo ahí para saber partículas por millón de azufre, un muestreo de temperatura, un muestreo de punto de rocío, una cantidad de cosas que ese tipo de compresores individuales para ventilador no lo tienen. Entonces aquí en Colombia se nos vuelve un problema comercializar equipos que generen su propio aire a través de un sistema de compresor o a través de una turbina. Entonces es bastante complicado ese tema, muchachos. O sea, ¿han oído que aquí en Colombia somos más papistas que papa? Un ejemplo claro de eso. O sea, en el exterior, en Europa, en Estados Unidos, hay ventiladores que se pueden utilizar dentro de las UCIs con turbina y en Colombia, según esa norma, no los deberíamos utilizar. Complicado el tema. No sé, eso es una pelea a casa que tenemos los fabricantes hace rato con el Invino. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente las líneas de presión en los hospitales están a 50 psi, pero dependiendo de la carga que tenga esa red, se puede caer la presión, pero por debajo de 35 psi. Normalmente los equipos no usan ya esa red y dan una alarma. ¿Me recuerdan qué es la apnea? Resistir la exhalación. O sea, Ok, dejar de respirar. Perfecto. Cuando yo estoy en un ventilador mecánico, existe la posibilidad de que en un modo espontáneo mi paciente se fatigue y haga apneas, o sea, cese la respiración. Se fatigó. Entonces los ventiladores monitorean la apnea y muchos tienen un respaldo o un backup por apnea, que es regresarse a un modo controlado y ventilar al paciente hasta que el paciente vuelva a hacer esfuerzos espontáneos y otra vez el equipo lo deja solo en esfuerzo espontáneo y monitorizando apnea. Los ventiladores modernos lo hacen, muy seguros, realmente muy seguros. Desde el punto de vista de un diagrama funcional de un ventilador, vamos a tener así, un paciente que puede ser un bebé, un niño, un adulto. Voy a llevarle el gas a través de unos conductos que se llaman circuito de paciente. Se recomienda que sean desechables, o sea que siempre se cambie con cada paciente. Recomiendan que los circuitos de paciente tengan unas características buenas. ¿Por qué? Porque son como las llantas de un carro. Tú puedes tener un super carro, pero tener unas llantas deficientes y el carro no se va a poder llevar a sus mejores velocidades y control y todo. Entonces tú puedes tener de la allá un excelente ventilador, pero si tienes un circuito de paciente de baja calidad, el resultado va a ser una ventilación de baja calidad para el paciente. ¿Qué características deben tener en cuenta? Que sea liso. Los circuitos respiratorios lisos van a ayudar que el flujo laminar que sale del ventilador llegue laminar hasta el paciente, porque los de baja calidad son corrugados y me van a cambiar del frente de onda laminar a un frente de onda turbulento. 2. Que no sean flexibles, o sea, no muy flexibles. ¿Por qué? Porque si usted está haciendo cambios de presión, parte de esos cambios de presión los está asumiendo es la flexibilidad del circuito. Entonces usted está ventilando el circuito. ¿Qué sucede? Hay un término que se llama espacio muerto. El espacio muerto es cualquier volumen que no esté dentro del alvéolo. O sea que todo lo que queda en tráquea, todo lo que queda dentro del cuerpo, pero no es alvéolo, es espacio muerto. Ese no lo puedo controlar. Pero el circuito de paciente hace parte del espacio muerto y yo sí lo puedo controlar. ¿Listo? Entonces es bien importante que no refiere. Y lo otro es que impida hacer colapso, o sea que no sea colapsable fácilmente. ¿Por qué? Porque en la UCI están las barandas de las camas que impiden, pues disminuyen el riesgo de caída de los pacientes, pero a veces el personal de enfermería, auxiliares de enfermería, pues no tiene nada que ver con el ventilador, pero sí con el paciente. De pronto pueden bajar y colapsar y pues sencillamente el paciente no tiene por dónde le entra el flujo, por dónde exhalar y el paciente se complica.
Todos los ventiladores tienen un sistema neumático. Normalmente su entrada, su materia prima es aire medicinal en Colombia, oxígeno medicinal en Colombia. Vamos a tener un control procesado sobre el sistema neumático. Vamos a tener una serie de monitoría tanto en el sistema neumático como en el paciente. ¿Qué voy a monitorizar en el paciente? Presión. Si lo hago cerca al paciente, ¿cómo se llama todo lo que se hace cerca al paciente? Lo que está muy cerca al paciente, ¿cómo se llama? Si lo que está lejos es distal, lo que está proximal, un monitoreo proximal de presión, también de flujo, hay sensores de flujo proximales. Y vamos a tener una interfaz de usuario que es donde vamos a llevar a cabo la monitoría o vamos a ajustar algún parámetro. Fíjense la siguiente. Bueno, se llama. Interesante, no solamente los ventiladores se utilizan con interfaces invasivas como el tubo endotraqueal, que ya lo hablamos, o la cánula de traqueostomía, que es la otra opción de interfaz invasiva, sino también podemos tener interfaces no invasivas que dependiendo de qué parte ocupen, cambian su nombre. Las que son de nariz y boca se llaman oronasal, ¿sí? Oronasal, ¿sí? Las que son toda la cara se llamarían full face, y hay pacientes que pueden soportar sin problema la ventilación no invasiva con este tipo de interfaces. ¿Fíjense? Procesador, yo les contaba a sus compañeros de ayer que en ventilación mecánica los procesadores que utilizamos son generaciones atrás a lo que tienen los últimos portátiles o smartphones disponibles en el mercado, porque lo que tratamos de utilizar son componentes que sean muy estables, que ya los conozcamos muy bien, que sepamos que soportan temperatura, que soportan cambios de tensión, que soportan algo de humedad, ¿cierto? Entonces no nos damos el lujo de utilizar los últimos procesadores disponibles, sino que antes utilizamos los más viejos disponibles para fabricar los ventiladores. En monitoreo, entonces vamos a monitorizar presión, volumen, flujo y otras variables, que pues no los voy a nombrar ahorita porque es mucho más específico. Interfaz de usuario, normalmente casi todos los fabricantes utilizamos pantallas que sean sensibles al toque, touch screen, de diferentes tecnologías, capacitivas, resistivas, ¿cómo se llama? Matrices infrarrojas, y la utilización de la perilla y aceptar y cancelar es, pero masificado en todos los fabricantes de ventiladores. ¿Okay? Sistemas de seguridad, pensemos en esto, muchachos. Yo estoy conectado a un ventilador y respiro a través de un circuito que tiene dos ramas, la que me trae el flujo, que se llama inspiratoria, y la que saca el flujo, que se llama la expiratoria. ¿Qué pasa si el ventilador se apaga y yo puedo respirar por mí mismo, pero el ventilador cierra todas las válvulas? ¿Qué pasa con el paciente? Chao. Los ventiladores modernos tienen sistemas de seguridad que en caso de apagarse, fallar, dejar de operar y el paciente es capaz de respirar, le va a garantizar flujo inspiratorio por la rama inspiratoria y exhalatorio por la rama exhalatoria, utilizando sistemas muy sencillos como válvula check. La válvula check para garantizar el sentido del flujo. ¿Listo? Fíjense. Hablamos de, ¿cómo se llama el dispositivo? Humidificador activo. Este es activo. Utiliza energía para calentar. Entonces es el humidificador activo. Aumenta la humedad del gas entregado al paciente. El gas se burbujea a través de un depósito de agua caliente por debajo de 42 grados centígrados. Nebulizador. Algunos ventiladores, no todos, tienen esa facilidad. ¿Por qué? Porque a veces hay que colocarle a los pacientes medicamentos en aerosol. Entonces tienen un puerto de nebulización y tienen un accesorio para abrir el circuito, colocarlo en la rama inspiratoria y nebulizar algún medicamento. Los que no lo tienen, existen nebulizadores ultrasónicos. Entonces se le colocan a la Y donde se encuentra la rama inspiratoria y expiratoria, y ahí se pone a nebulizar el medicamento. ¿Okay? Lo de los compresores es una fuente alternativa, pero ya saben que aquí en Colombia como principal no se debe utilizar. Y ahí sería un ejemplo de ventilador de anestesia, pero quisiera poner el ventilador de nosotros. Los que tengan smartphone con datos buenos, los invito a visitar la siguiente página. Sí,
de y 51 minutos. ¿Cuál lo abrimos? ¿No de Internet Explorer? Sí, no sé. Creo que ya no se la ¿no? Sí, ahora. Ah, no, ¿cómo que funciona? No sé. Entonces observen, este es un simulador de un ventilador moderno y lo primero que vamos a hacer es cambiar el idioma, en un español. Me dice aquí mismo paciente, ATC es autotest corto. En los ventiladores modernos se verifican los dispositivos que va a utilizar para ventilar al paciente, o sea el circuito y los filtros. ¿Para qué? Para verificar que no tenga fugas o estén obstruidos. ¿Listo? Entonces le da como paciente, él me pregunta, ¿me vas a ventilar por peso y edad corporal o me vas a ventilar por género y talla? ¿Listo? Vamos a ventilar a uno de 1,75 por ahí. Observen el volumen tidal, por favor. A una persona 1,75 apenas le estamos colocando 430 mililitros. ¿Quién me dice cuál es la K, por favor? ¿Qué es la operación? Que me diga cuántos mililitros por kilogramo de peso. ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto peso? Sería 430 dividido 175. Ah, pero vení, listo. No, por sobre 71. ¿Qué porque me varía sobre la talla? 6.05, o sea que estamos en la opción de la mitad que les di, ¿no? ¿Sí se acuerdan? O sea que evitamos decirles mentiras, a veces toca. Tipo de ventilación, invasiva o no invasiva. ¿De quién depende esto? Del tipo de interfase. Si es un tubo endotraqueal o traqueostomía sería invasiva. Si es un sistema de una máscara sería no invasiva. ¿Qué modos podemos tener? Asistido controlado, no es air conditioner. La ventilación mecánica es asistido controlado. SIMB espontáneo, los que conocemos. Por aquí aparece CPAP y BiLevel. CPAP lo conocemos, BiLevel no, ni lo vamos a conocer. Tipo mandatorio, PC significa Pressure Control. Aunque estamos en español el ventilador, las siglas no van a cambiar de inglés. OBC, que es Volume Control. Y este BC más es un modo, perdón, ellos le llaman dual, pero eso es para una ventilación más avanzada. Observen esta tecla que se llama presión soporte. Ella no está disponible en asistido controlado, pero si yo le doy ese IMB, ahí aparece la opción de presión soporte, ¿de acuerdo? En sensibilidad nosotros solamente revisamos la sensibilidad por presión. El que quiera aprender más de ventilación mecánica puede investigar cómo funciona la sensibilidad por flujo. No nos da el tiempo, muchachos. Frecuencia respiratoria, 10 respiraciones por minuto. Volumen tidal sugerido 430, ¿basado en qué? En el peso y edad corporal, que está directamente relacionado con la talla. Flujo máximo, si ustedes notan, si yo entro aquí, perdón, a cambiarlo. Observen la relación IE, abajo. ¿Sí en la barrita? O sea, ya me debería cambiar aquí. Se está demorando en actualizar. Esta es la barra de tiempo. Verde es inspiración, ese gris que se ve ahí, que sería amarillo, sería expiración. Y aquí me va a mostrar cómo varía. Normalmente un paciente para arrancar le pone una relación 1, 2. ¿Sí ven cómo va cambiando? 1, 2. Presión soporte, entonces recuerden que es un nivel de presión durante los esfuerzos espontáneos que no se sincronizan con la ventana de disparo de sincronización. PS es la sensibilidad. ¿Qué es O2? ¿Qué parámetro es ese? Fracción inspirada de oxígeno, o sea que puede ir de qué valor a qué valor. 21 al 100%. ¿Listo?
Presión límite, eso sí, es un ajuste de un sistema de seguridad que me va a limitar la presión en el circuito si de pronto el volumen que le estoy aplicando va a acceder a presiones, va a liberar, va a abrir la válvula expiratoria y va a liberar la presión. Volumen control. Bueno. Tiempo plató, esta es pausa inspiratoria, forma de onda de flujo, va a pasar la rampa descendente. A cuadrada, sensibilidad expiratoria no les explico porque eso no lo entienden ni ellos. Y el PF, la presión positiva al final de una aspiración. Arranca este señor a ventilar. ¿Qué tenemos acá arriba? Aquí me va a mostrar el tipo de respiración dependiendo si es espontáneo, es un esfuerzo iniciado por el paciente y terminado por el paciente. Asistido es un esfuerzo iniciado por el paciente, asistido por el ventilador. Monitorizamos la presión pico, presión media, volumen tidal expirado, frecuencia total, relación IE, PIP. Aquí tengo volumen minuto total, pues expirado, volumen demanda. Y vamos a poder ver más grafiquitas por aquí. ¿Se observan ahí? Pues por ejemplo, vamos a mirar esta de acá. Vamos a mirar una gráfica de histéresis pulmonar. ¿Qué es la histéresis, muchachos? Uy, no, ustedes sí saben. Recuerdan que hay una variable que en ascenso tiene un comportamiento y en descenso tiene otro comportamiento. Entonces, por ejemplo, hay temperatura en ciertos sistemas que se comporta así, en los transformadores, creo que es así, es donde vemos el primer ejemplo de la histéresis. Los pulmones es igual. ¿Por qué? Porque durante la inspiración, la relación presión-volumen la hace por una vía, pero cuando exhala ya no depende del ventilador, sino que ya depende de los pulmones como tal, hace su retroceso por otra. Para los clínicos es muy importante, es más, hay un fellow en Harvard para leer ondas. Nosotros vamos a leer ondas desde la universidad. Claro, hay que darle su contexto fisiológico, ¿no? Pero nosotros entendemos qué significa esa onda, ¿sí o no? ¿No? Sí, sí, saben. Entonces, muchachos, eso es un ventilador mecánico. Y como ven, parece un osciloscopio, traficando ahí ondas. Ahí les queda para que revisen el simuladorcito, que es muy chévere, muy querido. Y cualquier duda no dejen de preguntarle al profe. Profe, me voy. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchachos, nos volveremos a ver. Como terminé. Cualquier duda. Es que por ahí leí el teléfono a Camilo para que hablaran lo de la foto. Si la mandé esta mañana por